Bienvenido, doctor Freddy Pachano Arenas, cirujano pediátrico. ¿Cómo está? Muchas gracias, Goya. ¿Cómo estás? Bueno, Buenos días a todos. Feliz de tenerlo aquí. Quiero agradecer su existencia una y mil veces, como usted y tantos médicos zulianos que han hecho tanto bien, tanto bien. Y hoy usted está precisamente formando parte del protocolo inicial de este programa, de este congreso aquí en el TVSAI. Y hoy en la tarde será el acto protocolar. Pero usted tiene una presentación interesante para el público inscrito, estudiantes y también colegas. Cuénteme sobre esa inteligencia artificial. Vamos a hablar un poco sobre inteligencia artificial, pero dirigida hacia los estudiantes de la salud. Es que la inteligencia artificial hoy en día se ha hecho parte de nuestras vidas y el estudiante de medicina, igual como el docente, debe estar actualizado en inteligencia artificial. Ya lo que nos enseñaron y cómo nos los enseñaron realmente es bastante obsoleto hacia la realidad actual y por lo tanto el estudiante debe buscar ayudarse de la inteligencia artificial, de los múltiples programas de inteligencia artificial que hay para poder tener mejores resultados y facilitar mucho su aprendizaje. Es bastante cotidiano ya para esta nueva generación de Z, de millennials para abajo que están todavía estudiando medicina, pues ya están como, es natural pues estar ya involucrado con la tecnología. En cuanto a esta inteligencia artificial, la cual usted va a estar conversando en este congreso, ¿hay alguna tendencia específica para su especialidad? Para el área de cirugía infantil hay igual que en todas, realmente va a conversarse sobre algo más genérico, más dirigido al estudiante que hacia el especialista. Cada especialidad tiene áreas de la inteligencia artificial que están facilitando mucho el diagnóstico, pero vamos a dirigirlo principalmente al aprendizaje de la medicina. Es que hoy, como te decía anteriormente, no se entiende el aprendizaje de la forma como nos los enseñaron a nosotros. Y los estudiantes que no se adapten, que no utilicen las herramientas de la inteligencia artificial, quedan en desventaja contra aquellos que sí lo hacen. Y aquí parte de lo que se tiene que saber es que el servicio, por muy gratuito que sea, siempre va a tener una ventaja aquel que paga un servicio pago, porque bueno, todo es comercial y hay que buscar la forma que a través de la universidad, en algún momento lo tuvimos con las revistas científicas, fíjate, sí. Yo diría que sería como el equivalente. Hace 20 años teníamos unas suscripciones que nos daba ILIVIC a las revistas y todos nuestros estudiantes de forma gratuita podían tener acceso a ellas. De esa forma no había diferencia entre el que podía tener el dinero para tener una suscripción y aquel que no lo tenía. Con la inteligencia artificial tiene que venir algo similar, algún tipo de licencias grupales para la universidad que le permitan acceder a los estudiantes con motores mucho más fuertes que los que son gratuitos, porque allí hay una marcada diferencia, no solo en la velocidad de respuesta, sino en la velocidad con la que se analizan los datos. Sería también fascinante, ¿sabes? Una suscripción también que pueda mantenerse por años, ¿no? Sí, no por solamente supuesto. Para los estudiantes, sino también de la activación. No había que esperar The Lancet que llegara a cualquier librería o que llegara definitivamente a la facultad. Ya todo es digital. Todo es digital. Es importante ese contacto del médico-paciente, que es un niño, la familia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa relación entre paciente que te tiene miedo? ¿Cómo lograr? ¿Qué consejo le das a estas nuevas generaciones, esa relación paciente que es un infante y su familia? Bueno, mira, el paciente pediátrico tiene una característica muy propias. Es un paciente que no se comunica bien. Es un paciente que muchas veces no habla. Sí, exacto, que muchas veces no habla y que el cirujano, el especialista en pediatría tiene, como cirujano infantil, pues tengo 30 años casi en esto ya, uno tiene que saber identificar los signos aunque el paciente no hable. Y muchas veces es un buen interrogatorio a la madre de lo que el paciente ha vivido y luego un interrogatorio al niño, pero el interrogatorio al niño tiene que ir de alguna forma manipulado, porque el paciente viene, cuando por ejemplo viene por un dolor abdominal, los padres, mira, ante el temor de que pueda tener un proceso, vamos a lo más común, una apendicitis, tienes que decir que te duele allí.
tienes que decir, porque los padres piensan que si no lo dicen no se va a diagnosticar. Y pues el pediatra y el cirujano está entrenado para poder captar eso sin que el paciente lo diga. Eso es un arte, literalmente sí. El examen clínico del niño es un arte. Es un scan que va desarrollándose no solo visualmente, sino en el tacto también para los médicos pediatras, ¿no? Así es. Es un escaneo increíble y la intuición. ¿Cuánto vale la intuición y su sensación, doctor, con un niño? Mira, el tiempo ejerciendo creo que afina los sentidos y con la experiencia lo que llamamos intuición se convierte en una apreciación más fina de los detalles que quizás algunas personas no ven. Y cuando uno tiene un paciente que está dudoso en un diagnóstico, a veces con la experiencia y los años, esa intuición lo transformamos en una ventaja para el paciente y no lo descuidamos a pesar de que no tengamos el diagnóstico, lo retrasamos quizás a veces porque puede ser que eso suceda, pero no se da de alta el paciente. Cuando a ti te dice algo que no está bien, los años trabajando con niños te dicen aquí está pasando algo, pues quizás dilatamos el diagnóstico, pero no lo egresamos, no le damos el alta y lo revaloramos en una nueva oportunidad. Siempre la intuición ayuda mucho al paciente en beneficio del paciente y de su familia. Y la paciencia de esperar que ese golpe de intuición te dé la razón. Me encanta porque la percepción que puedan tener, las emociones que puedan tener un niño muchas veces, quizás hasta la madre por sus mismos nervios o los padres no se dan cuenta, pero sí lo logra hacer el pediatra, sí logra conectar. Doctor, ¿tendría tres consejos para futuros cirujanos pediátricos? Mira, sí. El primero, el cirujano infantil tiene que aprender a ver el paciente antes de suponer un diagnóstico. El paciente pediátrico no es igual que el paciente adulto y por lo general uno tiene que mirar bien el contexto del paciente, examinar, ver el paciente. Algo que muchas veces hemos perdido en la consulta diaria, ni siquiera miramos a los pacientes a veces por el propio trabajo diario del médico. Mirar, eso es importante, mirar mucho y examinar el contexto del paciente. Segundo, el paciente pediátrico tiene una particularidad, como te decía anteriormente, muchas veces no nos dice lo que queremos oír, no hay manera de preguntarle, tú no le puedes preguntar a un lactante que no habla o a un recién nacido cómo se siente. Entonces hay que aprender a interrogar a los padres, porque el interrogatorio de los padres es la voz del niño que no puede hablar. Y en tercer lugar, yo diría que todo cirujano infantil tiene que tener un área de completa actualización. Si no se actualiza, pierde muy rápido el contexto. Estamos en una época donde todo cambia muy rápido y casualmente ayer hablaba con uno de mis profesores sobre una técnica quirúrgica que se está utilizando para la enfermedad de Hirschsprung. Y bueno, esa área a mí me ha gustado y me ha apasionado mucho y me ha actualizado mucho en esa área. Y yo me decía, no, es que estamos utilizando esta técnica. Y yo, no, doctor, esa técnica hace 20 años ya no se usa. No, pero es que él la pasó para otra técnica. Sí, doctor, eso fue hace 10 años. Ajá, pero está utilizando esa. No, desde el año pasado estamos utilizando otra vez la que hace 20 años decíamos que era la mejor. Bueno, ya volvimos a ella. Porque con los años y los resultados de la cirugía, pues a veces volvemos a otras cirugías iniciales después que ya habíamos pasado a una que creíamos que era mejor. Entonces el cirujano que no se actualiza sigue haciendo la misma cirugía y no se da cuenta que ya hay estudios muy grandes en pacientes que nos permiten determinar que esa cirugía que se está haciendo actualmente o que ese momento en el que se tenía que operar ya no es el momento adecuado. Y por supuesto la actualización ahora a través de los medios digitales es más rápido y la comunicación también. ¿Qué aceleró las comunicaciones digitales? El COVID, ¿no? O sea, no solamente las consultas, sino también estar al día con estos estudios. Doctor Pachano Arenas, vamos a invitar entonces para esta clase magistral de inteligencia artificial para estudiantes de la salud. Esto va a ser el miércoles. Miércoles en la tarde. Miércoles 18 de junio en la tarde. Así que recuerden, como les dijo el doctor Díaz, ingresen, escriban en Google, en cualquier buscador, Facultad de Medicina en la Universidad del Zulia, y va a aparecer el programa.
inscríbanse, no es una entrada, es una entrada que tienen que registrarse para que pueda usted entrar. La capacidad es limitada y por supuesto pero súper económica. Súper económica. Y no solamente porque es para estudiantes, sino que la idea es que todos puedan participar y actualizarse con este programa científico de este Congreso Científico Multidisciplinario de la Academia de la Medicina del Estado Zulia y de la Facultad de Medicina. Doctor Pachano Arenas, gracias. Gracias, profesora Goya. Gracias por estar aquí, Dios me lo bendiga muchísimo. Amén, muchas gracias.